ahora sí que del Golfo de México. Nunca sabremos cuántos fueron, pero sí sabemos que en muchas ocasiones se trata de personajes especialmente significativos en múltiples ámbitos del quehacer institucional, de nuestros quehaceres como investigadores, de nuestra manera y formas de mirar y de concebir a Cuba con el tiempo. En esta ocasión, quienes me acompañan, estoy muy honrado, y aunque voy a presentarlo al final, de que esté con nosotros el Antonio Saborit, que es el director de este museo, a quien también creo que también hace muchos años lo he estado oyendo hablando de individuos por figuras culturales del mundo cultural mexicano y vinculados con Cuba, que está con nosotros, voy a presentarlos de una manera un poquito más informal, ahora sí que en sentido inverso, casi por los tiempos que tengo de conocerlos. Aquí nos acompaña también Alejandro de la Torre, ahora sí que vamos al revés, de los de la oficina y con más años de conocencias, que desde sus tiempos de licenciatura estaba estudiando a Cuba por sus vínculos con el anarquismo. Y ahora tenemos la oportunidad, que tiene muchos menos años, de estar con nosotros en México, pero que es un estudiante cubano, de origen cubano, que estudia en el Colegio de México y que pues ahora sí que es el que se nos va a ir en el tiempo más atrás, porque él es un gran especialista en temas de la esclavitud en México. Entonces, bueno, para no darles el tiempo, la presentación es tal cual. Él está haciendo el doctorado en el Colegio de México en la actualidad. Alejandro es investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Antonio Saborit es un investigador con una gigantesca trayectoria, también investigador de la Dirección de Estudios Históricos, pero actual director del Museo Nacional de Historia. Entonces, bueno, iniciaríamos precisamente con nuestro compañero, ahora sí que Julio, a quien le damos, la verdad es que la bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, por fines de que yo soy la malvada moderadora, vamos a tratar de ajustarnos a hablar, digamos, lo máximo de 15 minutos cada quien, y yo creo que lo podremos hacer bien para que también se arme alguna charla. Va. Lo puedo manejar por acá, ¿verdad? Sí. El PowerPoint. Ok, perfecto. A ver, así. Pues buenas tardes casi ya, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme en este día a este panel. Es mi primera presentación pública presencial después del COVID. ¿No? Estoy un poco nervioso. No había salido detrás de la pantalla hace un tiempo ya. Pero estoy muy contento de estar acá, y ya que solo tenemos 15 minutos y nos hemos convocado hoy para presentar en un corto espacio de tiempo, lo que quiero es contarles sobre mi investigación actual. Y no solo mi investigación, la investigación de un grupo al cual pertenezco, y que vean los resultados que estamos obteniendo y la importancia que creo que reviste esta investigación. El título, como pueden ver, es sugerente: del tráfico maya a la trata de mexicanos. ¿Por qué este título? El tema del tráfico de mayas yucatecos en el marco de la guerra de casta que comienza en 1848 es un asunto que está bastante investigado, podemos decir, que se ha analizado desde diversas aristas, sobre todo macroestructurales, pensando cómo la necesidad de mano de obra en Cuba, pues de alguna forma agudiza este proceso del tráfico, ¿no?, de personas mayas hacia Cuba. Pero yo, cuando estudiaba en la Universidad de La Habana y me encontré por primera vez con la noticia de un esclavo maya, siempre sentí que nos faltaba mucho. Siempre he sentido que hay como un triángulo de las Bermudas ontológico ahí, que estas personas llegaron a Cuba y desaparecieron de la historia. No conocemos sus nombres, no conocemos cómo convivieron en las unidades de plantación con los esclavos africanos, con los culíes. No conocemos sus estrategias de resistencia para librarse de una esclavitud forzada. Y yo me dije, pues, esto tenemos que revertirlo, ¿no? Y empecé a investigar sobre este tema. Un tema que, como dije, ya se ha investigado. Aquí tenemos algunas de las obras pioneras y claves a la hora de estudiar el tráfico de mayas en el marco de la guerra de castas. Pero estos libros, igual, clásicos como son,
adolecen de lo mismo, ¿no? Se enfocan en México, en el conflicto desde la parte mexicana, pero no vemos lo que está sucediendo en Cuba con estas personas. Entonces subsiste la pregunta, ¿qué está pasando con estos mayas que están siendo forzados a la isla de Cuba? ¿Dónde llegan? ¿Se quedan en La Habana? ¿Van hacia las provincias? ¿Son usados mayormente como siervos domésticos o son llevados como esclavos a los ingenios o a las plantaciones de café? Todas estas preguntas están ahí y nosotros hemos tratado de responderlas. También hay, digamos, una realidad que se escapa un poco en los recuentos tradicionales de la guerra de castas y el tráfico de mayas yucatecos, y es el hecho de que en un momento ya no solamente eran mayas yucatecos los que estaban siendo forzosamente esclavizados hacia Cuba, sino que se crean unas redes de traficantes que prefiguran lo que a inicios del siglo XIX se llamará trata de personas. Cubanos, españoles que iban a Yucatán y ofrecían oportunidades laborales a cualquier yucateco que estuviese dispuesto a ir a Cuba. Le mentían, le decían que eran dueños de hoteles, que necesitaban panaderos y se llevaban a estas personas a La Habana, a los cuales luego les quitaban sus documentos, los apresaban y los mantenían en Cuba a la fuerza, en contra de su voluntad, como hacen hoy los modernos traficantes de personas. Entonces, esta evolución del tráfico de mayas, que hacia 1860 se ha convertido ya en una trata de personas, tal cual la trata de personas moderna. Vamos a hacer un paréntesis, recordemos que el tema de la trata de personas, ese concepto empieza a usarse a inicios del siglo XX, finales del XIX, una vez que se ha abolido la esclavitud africana y las personas y los gobiernos comienzan a preocuparse por las mujeres blancas pobres, que eran mayormente las que eran víctimas de esta trata. Y entonces aquí se acuña el término trata de personas. Sin embargo, veremos un poco más adelante que el contexto metodológico y teórico que se usa para la trata de personas podemos aplicarlo en el siglo XIX para esto que está ocurriendo con muchos mexicanos de hecho y de derecho, mexicanos que tienen todos los derechos de acuerdo a las constituciones y a las leyes de la República Mexicana y que sin embargo están siendo forzados a la esclavitud y traficados hacia la isla de Cuba. A ver. Entonces, quiero responder esta pregunta. ¿Cómo yo personalmente y otros investigadores con los que estamos trabajando nos estamos esforzando para llenar este vacío historiográfico, para rescatar la memoria histórica, para hacer una historia social densa que nos permita ver las experiencias de estos mayas yucatecos esclavizados en Cuba y de las personas que luego fueron traficados? En primer lugar, quiero comentarles un poco sobre mi tesis de maestría, que la pude completar en la Universidad Iberoamericana y dos de los resultados de mi tesis fue, en primer lugar, se ha subestimado el papel de México en el tráfico atlántico de esclavos en el siglo XIX. Una de las cosas que encontré fue que los traficantes cubanos estaban en contubernio con las autoridades de Campeche, de Yucatán, y que se usaba toda la geografía marítima de Yucatán para esconder esclavos y después transportarlos hacia Cuba. Los barcos de esclavos que venían desde África tenían que burlar los escuadrones británicos que patrullaban las aguas alrededor de Cuba. Entonces bajaban hasta Islas Mujeres, Bacalar, y ahí depositaban a sus esclavos, que luego eran embarcados, por ejemplo, en botes del famosísimo Pancho Martí, hacia las costas de Cuba. Y así podían burlar la vigilancia de los cruceros ingleses. Pero no solamente esto, sino que las autoridades de Yucatán le facilitaban papeles a los barcos esclavistas que salían de Cuba para que navegaran bajo los colores de México y así, de nuevo, burlar la vigilancia de los cruceros ingleses. Entonces, número uno, estamos tratando de redimensionar la participación de México en el tráfico decimonónico de esclavos y, en segundo lugar, algo que pudimos ver ahí claramente, es que los esclavistas cubanos financiaron la guerra de casta. Esto se deja caer, se presupone, pero no se dice así como debe decirse con esta certeza. Los esclavistas cubanos financiaron la guerra de castas para poder llevarse mano de obra para los ingenios cubanos. Está el caso paradigmático de Antonio Parejo, un esclavista que además era agente
de Cristina en Cuba, y este parejo le facilitó a las autoridades yucatecas el vapor Cetro, y el Cetro movía las tropas yucatecas hacia donde estaban, digamos, los mayas rebeldes, a cambio de que, por supuesto, se le facilitase mucho de estos esclavizados para llevarlos a Cuba. Entonces, los esclavistas cubanos financiaron la guerra de castas. Tenían un interés importante en que la guerra de castas continuase para ellos poder continuar extrayendo ilegalmente mano de obra esclavizada hacia la isla de Cuba. Este fue, digamos, uno de los dos primeros aportes que realizamos en la tesis de maestría. Y ahora vamos a ver otras dos acciones, otras dos líneas de investigación que estamos llevando a cabo para continuar desenterrando estas realidades históricas que han permanecido un poquito olvidadas, podemos decir. Contemos una historia. O sea, a mí me gusta contar historias. Yo creo que historiadores e historiadoras somos un poco de cuentacuentos, ¿no? Entonces, contemos una historia. Vamos a pensar en el puerto de Sisal, 1859. Ahí está soplando la brisa marítima en una noche, esa brisa salada que viene. Y hay un grupo de hombres y mujeres que están tomando, están conversando, están en una casa de seguridad, esperando un barco al otro día para ir a la isla de Cuba. De repente tocan la puerta y llega un capitán de la guarnición de Sisal con otros soldados y se forma una trifulca y se lleva preso a muchos de aquellos hombres, porque aquellos hombres que estaban ahí esperando eran soldados de la guarnición de Sisal que estaban desertando y querían irse a La Habana. ¿Por qué querían irse a La Habana? Porque un hombre llamado Abdón Morales les había dicho que en La Habana iban a tener todo tipo de facilidades para tener una mejor vida, que les iba a dar trabajo, que les iba a solucionar sus problemas. Entonces estos soldados se pusieron de acuerdo con sus esposas, con sus familias, y se reunieron en Sisal aquella noche de noviembre de 1859 para el otro día partir hacia Cuba. No pudieron partir. El capitán les interrumpe, pero muchos de ellos logran escapar. Muchas de las mujeres se quedan allí indefensas porque sus esposos son llevados, y la historia de una de estas mujeres que queda esa noche allí indefensa a la merced de los traficantes cubanos es una de las historias que quiero contarle hoy y que estamos rescatando. Esta es una de las redes de traficantes que hemos logrado descubrir, una red de traficantes que está dirigida por los hermanos Rafael, Ignacio y Abdón Morales y Montenegro. Estos eran cubanos, comerciantes, que frecuentemente llegaban a Yucatán a ofrecer promesas de trabajo, promesas de mejoría económica, promesas de prosperidad a todo aquel que quisiera engancharse e ir a trabajar a la isla de Cuba. Como he contado, luego cuando estas personas llegaban se daban cuenta de que habían sido engañadas, de que no había tal contrato de trabajo, de que estas personas no eran dueños ni de una zapatería, ni de un hotel, ni de una dulcería, como frecuentemente mentían, y que estaban siendo sometidos a una esclavitud forzosa. Parte de la, digamos, de la red de traficantes de los hermanos Morales Montenegro está Manuel Mendiolea y Carlos Moreno. Estas personas, Manuel Mendiolea era el maquinista del vapor México. Era un vapor que navegaba semanalmente entre La Habana y Sisal, que transportaba mercancías, transportaba el correo. Sin embargo, en este vapor también estaba establecida esta red de traficantes. El propio maquinista Mendiolea era parte de la red del tráfico. Y luego estos que están aquí, todos estos son apellidos ilustres de La Habana. Todos estos eran receptores de esta mano de obra de trabajo, porque toda esta esclavitud se disfrazaba con una contrata, y pueden ver a su derecha una contrata firmada por Abdón Morales, una contrata con la cual justificaban luego ante las autoridades coloniales de La Habana que estas personas habían venido por su libre voluntad, y todo era una falsificación, ¿verdad? Pero entonces estas contratas luego se la vendían a personas como Gaspar Madrazo y Alfonso del Valle. El del Valle es una de las familias más importantes de la región de Trinidad, y Mazorra y Cía, que era una compañía de españoles que también estaba involucrada en el tráfico de esclavos. Y estas personas cobraban de 18 a 21 onzas de oro por cada traspaso de contrata, es decir, por cada persona que ellos enganchaban ilegítimamente para traer a Cuba a trabajar. Esta es una de las principales redes de traficantes que estamos estudiando ahora.
Y les cuento que esta mujer que quedó sola allí en aquella noche, al otro día fue raptada por estas personas, montada en el vapor México y llevada a Cuba en contra de su voluntad. María Lucía Cámara es esta joven de la cual hemos estado hablando, esta campechana que se acercó allí ese día con su esposo pensando que iba a ir a La Habana. Dice que le habían prometido que iba a tener ropas muy hermosas, que le iban a dar un baúl de vestidos, que iba a poder trabajar como lavandera y ganarse su vida, ¿no? Entonces, ella fue llevada en esta expedición contra su voluntad y ella termina siendo casada a la fuerza. Sus patronos, entre comillas, en Cuba la casan a la fuerza con el señor que está al lado, José, no, creo que la letra no se ve bien, no sé si pueden leer ahí lo que dice, se casa con este señor José a la fuerza. Entonces tenemos una muchacha que ha sido secuestrada, que ha sido separada de su familia, de su país, y que luego la obligan a casarse, creo que como con un mecanismo de apaciguarla, porque dicen los documentos que ella daba escándalos por toda la calle de La Habana cuando la movían de casa a casa, porque fue rebelde, no se dejó someter y entonces la tuvieron que llevar hasta Guanabacoa para esconderla allí y que no llamara la atención de las autoridades coloniales. Entonces, aquí en el medio tenemos la partida de matrimonio de estos dos, que los obligan a casarse ahí, y yo encontré en una iglesia en La Habana la partida de matrimonio de ellos, ¿no? Entonces, en algún momento de 1861, luego ya de pasar casi 3 años en la isla de Cuba, ellos, José y María Lucía, deciden que van a luchar por su libertad. Y se acercan allí a donde estaba el síndico de La Habana y comienza todo un proceso judicial que nos permite hoy reconstruir este caso, donde finalmente María Lucía logra obtener su libertad, porque había muchos testigos, hay muchas personas que estaban de pasajeros en ese vapor que testifican que efectivamente ella fue montada ahí a la fuerza, ella fue secuestrada. Sin embargo, su esposo José lo obligan a cumplir su contrata de 8 años, una contrata que realmente no existía y que había sido fabricada por este propio Abdón Morales. Entonces es una historia riquísima en detalles que podemos conectarla también con generalidades sobre lo que está ocurriendo en Cuba, el tema de la escasez de la mano de obra, la movilidad forzosa, con muchas cosas. Pero hoy quería bajar al suelo de la microhistoria y contarles esta historia de trata de personas, ¿no? Porque como les decía, si vamos a la teorización de qué cosa es tráfico de personas, trata de personas, pues podemos ver que se ajusta letra a letra, punto a punto, a este caso que hemos visto, ¿no? Aquí los dejo, digamos, un poco sobre el marco teórico de trata de personas y por qué es útil para nosotros pensar que lo que está sucediendo entre Cuba y Yucatán a mediados del siglo XVIII tiene varias aristas y varios momentos y evoluciona desde un tráfico esclavista al ejemplo, a la usanza más pura y dura del tráfico de africanos, evoluciona a una trata de personas que prefigura el tráfico de personas moderno, según se entiende, ¿verdad? Porque estas personas se llevaban a Cuba con engaños, se llevaban a Cuba con promesas de ofertas laborales, no eran esclavos legalmente per se, sino que estaban siendo traficados por bandas inescrupulosas de personas que pues los engañaban para ir hacia la isla de Cuba. Entonces esta es, digamos, lo segundo que estoy haciendo es escribiendo algunos ensayos sobre las vidas de estas personas, ¿no? Porque eso es lo que nos ocupa rescatar la memoria histórica de estas personas, de estos mayas, de estos mexicanos que fueron llevados contra su voluntad a la isla de Cuba y sobre los cuales no se sabe mucho qué sucedió con ellos una vez allí, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, estoy participando de una maravillosa iniciativa, un proyecto de humanidades digitales que se llama Native Bound and Unbound, que busca convertirse en un repositorio de la esclavitud indígena en las Américas. El último libro que rompió una lanza contra esa mitología de que la esclavitud indígena se acabó con las leyes nuevas de India fue el libro del doctor Resende, que todos conocemos seguramente.
Pero todavía, pues en algunos espacios subsiste el mito, ¿no?, de que no existía esclavitud india. Pues sí, pleno siglo XIX había esclavitud india en México, había esclavitud india en Cuba. Entonces este proyecto de humanidades digitales que tiene su sede en la Universidad de Nuevo México, que está financiado por una beca Mellon y que agrupa a investigadores de varios lugares de las Américas, pues pretende, número uno, convertirse en un repositorio, en un archivo digital de la esclavitud india, de la esclavitud indígena. Vamos a poner ahí toda esta información que está saliendo desde Cuba, desde Brasil, desde Paraguay, desde los Estados Unidos de América, para que los investigadores puedan llegar acá y encontrar esa evidencia documental sobre la existencia de la esclavitud india. Además, esto pues va a tener muchas, digamos, derivaciones, porque queremos hacer proyectos de visualización de datos. Por ejemplo, algo en lo que yo voy a trabajar una vez que termine con esta parte de recopilar documentos es establecer un mapa que muestre cada barco que salió de México con mayas esclavizados, a dónde llegó en Cuba, a dónde fueron estos mayas, reconstruir la biografía de estas personas de una forma visual, que usted pueda dar clic ahí y leer. Jacinto Pech llegó a La Habana esclavizado en 1848 y luego salió y logró su libertad y aplicó estas herramientas de resistencia, etc. Le muestro un poco sobre... Sí, ¿me pasé? Sí, porque... No, estoy bien. Sí, le muestro aquí un poco de cómo va quedando el sitio web. Ahí ustedes pueden ver las varias entradas de lo que vamos a poder ver en esta web. Los esclavizados, los esclavistas, su descendencia, historias puntuales y personales de cada uno de los esclavizados. Pues estas son capturas de pantalla de cómo va quedando la web de Native Bound and Unbound. Entonces, quiero mostrarle parte de lo que yo estoy trayendo acá, de mi aporte a este proyecto de humanidades digitales. Yo no sé si se puede ver ahí, creo que es un reto paleográfico bien fuerte. Déjenme pararme, por favor. No sé si puedo sacar el micrófono. ¿No puedo? Sí, no, yo creo que sí. Mi mamá siempre decía de niño que yo era un niño hiperkinético. Yo creo que ya los psicólogos no diagnostican hiperkinesia a los niños, pero sí me cuesta estar sentado. A ver, aquí está. Vamos a ver si lo encontramos, porque ahora yo tampoco lo estoy viendo bien. Aquí arribita está Simón Peón, que fue el principal propietario yucateco de la élite yucateca, que llegó exiliado a La Habana en 1848 huyendo de la guerra de castas. Pero no solo está él, por aquí abajo está Ángel Rosado y por aquí abajo está José Sansores. Este está perfecto, no se preocupen. Bueno, las familias pudientes de la élite yucateca que llegaron a La Habana, que además llegaron con sus siervos, con sus esclavos. Esta es la otra lista y esta es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Esta es la lista de los primeros esclavos, siervos yucatecos que llegaron a La Habana en 1848. Ahí están con sus nombres, están mujeres, niños, y nuestra misión es buscar nombre a nombre y tratar de restituir la historia de estas personas. Sabemos que Simón Peón comenzó un ingenio en La Habana, sabemos que luego regresó a Yucatán con sus ganancias, con sus siervos. Todo el que conozca un poco sobre la historia de la guerra de castas ha escuchado este nombre. Pero estas personas normalmente no se sabe qué fue de ellas una vez que fueron esclavizadas en Cuba. Entonces, esa es nuestra misión, esta es nuestra investigación y espero que hayan disfrutado de la presentación de hoy. Pues sensacional. La verdad es que ahora que hace referencia a Moisés González Navarro, ¿no? La guerra de castas, pues ese era lo que llamaban los famosos, después, terriblemente ya, el término, trata, pasa, sal, ¿qué le llamaban los motores de sangre, ¿no? También en México, el estudio en el sentido inverso, pienso, esos son muchos hispano-cubanos
se involucraron también en el tema de la trata y también en México. Y pienso simplemente, pues, la conexión a la siguiente ponencia es en el Valle Nacional. Para nosotros, que es una zona que sabemos que fue una colonia cubana, ¿no? De origen un poco grupal, son los tabaqueros, desde el tema del tabaco y del azúcar también está muy vinculado para nosotros en Veracruz, en Yucatán, también a estas otras inversiones que implicaron el traslado de individuos por formas pues, engañadas o evidentemente donde se cruza una cuestión de necesidad, pero también de engaño en un momento determinado. Entonces, bueno, yendo a estos lugares que fueron los lugares más criticados del Porfiriato,